Los volcanes son bombas de tiempo de la naturaleza. En plena erupción, son uno de los espectáculos más temibles para la humanidad. Míticos, casi de otro mundo. Nada ni nadie en el planeta puede alterar su curso una vez que deciden callar. Pero eso en realidad es solo el principio, porque repartidos por todo el globo, los supervolcanes están listos y esperando despertar, con el poder de arrasar continentes enteros. Algunos están ocultos bajo nuestros pies, otros se esconden a plena vista, pero cuando dan señales de vida, no hay dónde esconderse. La erupción volcánica más violenta ocurrida en este siglo fue hace relativamente poco, en enero de 2022, la erupción de un volcán submarino cerca de la isla principal de Tonga, a unos 2.000 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda. La erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, por dar al volcán su nombre completo, constituyó una explosión mucho mayor que la producida por cualquier bomba nuclear. Pudo escucharse en Alaska, a casi 10.000 kilómetros de distancia, y generó un tsunami que aún medía 2 metros de altura después de cruzar el Océano Pacífico hasta Perú. El evento de Tonga en 2022 fue, sin duda, uno grande. Pero ¿cómo se compara con otras erupciones volcánicas? Hola, expedicionarios de lo desconocido. Bienvenidos a un nuevo viaje en vuestro canal. Nunca volvieron. Hoy nos adentramos en uno de los fenómenos más enigmáticos y letales de nuestro planeta, los supervolcanes. Estas gigantescas fuerzas de la naturaleza no solo son capaces de cambiar el clima global en un instante, sino que, a lo largo de la historia, han sido los culpables silenciosos de desapariciones masivas, tragándose pueblos enteros y civilizaciones bajo toneladas de ceniza y roca fundida, con el poder de sus colosales erupciones. La pregunta que nos hacemos hoy es crucial. ¿Realmente estamos a salvo? ¿O deberíamos mirar con preocupación a estos gigantes dormidos que se esconden bajo nuestros pies? Acompáñenos a investigar si la amenaza es real o solo un escenario de película. Los geólogos cuantifican la violencia de una erupción volcánica utilizando una escala llamada Índice de Explosividad Volcánica, o BEI. Aunque a una erupción determinada se le puede asignar una única puntuación en esta escala, exactamente qué puntuación se otorga depende de una combinación de factores, como el volumen de roca expulsado por la erupción, la altura alcanzada por la nube de ceniza o penacho del volcán, así como algunos descriptores más cualitativos. La escala BEI es, en principio, de extremo abierto, pero todos los eventos conocidos se clasifican entre 0 y 8. Los eventos que califican con 0 están representados por erupciones de lava de baja viscosidad o fluida en volcanes como el Kilauea o el Mauna Loa en Hawái. Aunque estas erupciones pueden involucrar grandes volúmenes de material y son peligrosas por derecho propio, son lo que los geólogos denominan de naturaleza efusiva. Esto significa que la lava fluye en lugar de explotar desde el respiradero del volcán. Si subimos en la escala hasta un BEI de 2, llegamos al tipo de erupción representada por la actividad actual del Monte Etna en Sicilia. Si continuamos, con un BEI de 3, llegamos a algo como la erupción de Soufriere Hills, que cubrió gran parte de la isla caribeña de Montserrat, con ceniza en 1996 y 1997. Con un BEI de 4, se alcanza la erupción de 2010 del volcán islandés Eyjafjallajökull, cuyo nombre islandés aparece aquí en pantalla, cuyas nubes de ceniza se extendieron por Europa y el Océano Atlántico, interrumpiendo los viajes aéreos durante varias semanas. Debido a que muchos de los atributos de una erupción no se pueden determinar con certeza, a veces, hay desacuerdos sobre qué puntuación debería asignarse a una erupción determinada. El evento de Tonga en 2022, con un volumen de roca eruptada de aproximadamente 1,9 kilómetros cúbicos y un penacho que alcanzó una altura de 58 kilómetros, obtiene un 5 en la escala BEI según la mayoría de las estimaciones, aunque algunos vulcanólogos lo elevan a un 6.
Esto es aproximadamente similar a la famosa erupción de 1980 del Monte Santa Elena en el estado de Washington, Estados Unidos. Y en caso de que se pregunten cómo son 1,9 kilómetros cúbicos, es aproximadamente el volumen de una gran mina a cielo abierto, como la mina de diamantes Mir en Rusia o la mina de cobre Bingham Canyon en Estados Unidos. Erupciones incluso más violentas que la de Tonga, aquellas firmemente dentro de la categoría 6, incluyen la erupción de 1991 del Monte Pinatubo en Filipinas, que causó un enfriamiento pequeño pero medible del globo debido a los aerosoles que inyectó en la estratosfera, y la erupción de 1883 del Krakatoa en Indonesia, cuya ceniza podría haber sido responsable del cielo rojo intenso, representado por Edvard Munch en su pintura El Grito. Un Bay de 7 está reservado para las mayores erupciones en la historia registrada. Estas vienen con el descriptor acompañante supercolosal. En comparación con las erupciones meramente cataclísmicas como Tonga, en el nivel Bay 5, la erupción más reciente que califica con 7 en la escala Bay, fue la erupción de 1815 del Tambora en Indonesia, que causó decenas de miles de muertes a nivel local y decenas de miles más en todo el mundo debido a los efectos del volcán en el clima. Debido a la ceniza que el Tambora inyectó en la atmósfera, el año siguiente, 1816, es conocido como el año sin verano. La temperatura global promedio ese año descendió alrededor de medio grado Celsius, causando fallas en las cosechas y escasez de alimentos. Las erupciones de Bay 7, como la del Tambora, son escasas y espaciadas en el tiempo. Para encontrar otra erupción de escala comparable, hay que retroceder hasta 1257, y la erupción de un volcán llamado Samalas, también en Indonesia. Pero si las erupciones más grandes de la historia registrada solo alcanzan un Bay de 7, ¿qué tipo de eventos justificarían la categoría superior en la escala? Las erupciones de Bay 8, calificadas con el adjetivo megacolosal por los vulcanólogos, son aquellas producidas por los llamados supervolcanes. Las erupciones supervolcánicas implican la eyección de más de 1000 kilómetros cúbicos de material, más de 20 veces el volumen eruptado por el Tambora en 1815 y aproximadamente 500 veces el volumen eruptado por Tonga en 2022. Las enormes cantidades de material expulsadas por estas erupciones de categoría superior forman penachos volcánicos que penetran muy alto en la atmósfera, inyectando ceniza y otros aerosoles que pueden alterar el clima durante años. Afortunadamente, dado su impacto global, las erupciones supervolcánicas son muy raras, ocurriendo solo una vez cada varias decenas de miles de años aproximadamente. Además, los supervolcanes que las producen también son poco comunes, con solo unos 20 conocidos en todo el mundo. Esto se debe a que las erupciones supervolcánicas solo pueden ocurrir bajo condiciones geológicas muy particulares, donde magma espeso y viscoso, capaz de contener gases bajo presiones explosivas, se acumula bajo la superficie en volúmenes enormes. Esta rareza significa que los científicos no solo nunca han observado una erupción supervolcánica por sí mismos, sino que ni siquiera tienen registros históricos en los que basarse. En cambio, como detectives que intentan resolver un crimen sin testigos a quienes interrogar, tienen que descifrar los procesos detrás de las supererupciones, reconstruyendo pistas depositadas hace miles de años. Repasemos algunos de estos casos fríos geológicos. La erupción supervolcánica más reciente que los científicos conocen ocurrió hace alrededor de 26.000 años en la isla norte de Nueva Zelanda. Los supervolcanes no tienen la forma cónica clásica que se podría asociar con volcanes más comunes. Los cuerpos de magma que los alimentan son tan vastos que cuando el volcán entra en erupción y la cámara de magma se vacía, una enorme área tierra simplemente colapsa, formando un cráter gigante llamado caldera. La caldera creada por la erupción supervolcánica más reciente en Nueva Zelanda ahora está ocupada por el lago Taupo, de 186 metros de profundidad,
y 46 kilómetros de ancho en su punto más extenso. La siguiente supererupción más reciente es probablemente una de las más famosas. Hace unos 74.000 años, el supervolcán Toba, en la isla indonesia de Sumatra, produjo una de las explosiones volcánicas más violentas de la historia de la Tierra. Al igual que Taupo, el cráter dejado por la supererupción de Toba ahora está ocupado por un gran lago. Pero mientras el evento de Nueva Zelanda, hace 26.000 años, expulsó poco más de 1.000 kilómetros cúbicos de material, la supererupción de Toba, 50.000 años antes, involucró al menos el doble de cantidad y quizás muchas veces más. Y en caso de que tengan problemas para imaginar cómo son 1.000 kilómetros cúbicos, intenten visualizar un cubo de roca y ceniza tan alto como el monte Everest, y aún así no estarán muy cerca. El Everest mide un poco menos de 9 kilómetros de altura, pero se dan una idea. Y no fue solo roca y ceniza lo que se expulsó de Toba en esa gigantesca erupción. Todo magma tiene varios gases disueltos, como sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono y vapor de agua. De hecho, es el comportamiento de estos gases lo que determina cuán explosiva es una erupción. A medida que el magma asciende por el sistema de conducción del volcán para ser eruptado como lava, la presión disminuye y los gases salen de la solución. Si el magma es fluido, como el que alimenta los volcanes de Hawái, los gases pueden burbujear y escapar. Pero cuando el magma es espeso y viscoso, como es el caso de Toba y otros supervolcanes, es mucho más difícil que los gases salgan. Cuando la presión cae, los gases explotan repentinamente, como una botella de limonada agitada a la que se le quita la tapa. Esta explosión fragmenta la lava en pedazos tan finos como ceniza y tan grandes como rocas. Así, estos gases son responsables de pulverizar parte del material eruptivo en partículas lo suficientemente pequeñas como para permanecer en la atmósfera durante años, sombreando el planeta y reduciendo las temperaturas. Pero el dióxido de azufre empeora aún más el problema. Cuando llega a la atmósfera, este gas reacciona con el oxígeno y el agua para formar pequeñas gotitas de ácido sulfúrico y otros aerosoles. Estos aerosoles pueden permanecer en la estratosfera hasta una década, reflejando la luz solar de vuelta al espacio y sumiendo a la Tierra en un llamado invierno volcánico. La supererupción de Toba hace 74.000 años liberó enormes cantidades de dióxido de azufre. Aunque es difícil distinguir los efectos volcánicos de los ciclos climáticos de fondo, los científicos han encontrado evidencia de que la erupción fue seguida por un período de enfriamiento de un siglo de duración. También se ha propuesto, basándose en datos arqueológicos y genéticos, que el efecto climático de la supererupción de Toba causó que nuestra especie pasara por un cuello de botella genético, donde la población global pudo haberse reducido a solo unos pocos miles de individuos. Esta llamada hipótesis de la catástrofe de Toba es controvertida. Algunos científicos dudan que el efecto climático de la erupción de Toba fuera lo suficientemente grande como para inducir un invierno volcánico global y de varios años, y algunos cuestionan la severidad del colapso poblacional que supuestamente coincidió con él. Pero, independientemente de si el supervolcán Toba realmente causó que la población humana mundial se redujera a un número que cabría en un gran auditorio, si una erupción similar ocurriera hoy, los efectos en la agricultura global serían verdaderamente catastróficos. Entonces, ¿qué tan preocupados deberíamos estar? Sabemos que estos eventos son raros. Taupo y Toba son las únicas supererupciones conocidas que han ocurrido en los últimos 100.000 años. Si viajamos atrás en el tiempo desde el evento de Toba, la siguiente que encontraríamos es otra supererupción de Toba, hace alrededor de 340.000 años. Pero no nos confiemos. Tanto en Toba como en Taupo han ocurrido erupciones más pequeñas desde sus supererupciones más recientes, y no hay razón para pensar que su supervolcán esté ahora extinto. Ambos lugares se encuentran en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región de extremos peligros volcánicos que rodea el Océano Pacífico
donde el vulcanismo es provocado por la corteza oceánica que es forzada a descender hacia el manto subyacente. Presumiblemente, algún día, incluso si es dentro de miles de años, uno de estos supervolcanes entrará en erupción catastróficamente nuevamente, y mientras tanto, hay otros supervolcanes que considerar. Aparte de Taupo y Toba, los supervolcanes conocidos por haber albergado erupciones de categoría 8 en la escala Bey se agrupan en los Andes de Chile, Bolivia y Argentina, y en la mitad occidental de América del Norte. Los volcanes asociados con el complejo volcánico andino muestran signos de inquietud. Elevaciones del terreno sugieren una cámara de magma que se está llenando, pero no en una escala que haga pensar a los geólogos que una supererupción es inminente. Las erupciones en América del Norte se originaron todas en una región volcánicamente activa conocida como el Punto Caliente de Yellowstone, uno de los sitios volcánicos más intensamente monitoreados de la Tierra. La geología de la región es compleja, y los geólogos no saben con certeza si la fuente del magma es una pluma que se origina en las profundidades de la Tierra o un fragmento de corteza oceánica que ha sido forzado bajo la placa continental de Norteamérica. Sea cual sea el origen del magma, se cree que el Punto Caliente de Yellowstone ha albergado 6 erupciones de VI8 en los últimos 10 millones de años. La última hace aproximadamente 640.000 años. Estas erupciones formaron la caldera de Yellowstone, que ahora se encuentra en el centro del Parque Nacional Yellowstone. Si el supervolcán entrara en erupción de manera similar hoy, devastaría los estados de Wyoming, Idaho y Montana con nubes incandescentes de roca, ceniza y gas, moviéndose a cientos de kilómetros por hora. Más lejos del sitio, la ceniza se depositaría como una manta espesa, interrumpiendo los viajes y colapsando los techos de los edificios. Además, el efecto climático de la ceniza y los sulfatos en la atmósfera probablemente sería pronunciado, con un enfriamiento similar al que se cree ocurrió después de la erupción de Toba hace 74.000 años, que podría haber reducido las temperaturas varios grados Celsius en gran parte del mundo. Debido a esta amenaza y a la larga historia de actividad de la región, los científicos observan continuamente el volcán de Yellowstone en busca de signos de deformación del suelo, terremotos y gases volcánicos que podrían indicar magma en movimiento. El problema es que la región de Yellowstone es tan activa que tales ocurrencias son casi constantes, y debido a que nadie ha presenciado realmente la acumulación previa a una supererupción volcánica, no podemos estar absolutamente seguros de qué deberíamos esperar ver antes de que ocurra. Basándose en los tiempos promedio entre las últimas erupciones del volcán de Yellowstone, la probabilidad de que ocurra una erupción en un año determinado se ha estimado en 1 entre 730.000. Pero así no es como funcionan los volcanes. No siguen horarios de ese modo, por lo que sería inexacto decir si una erupción está atrasada o no. Aún así, los geólogos que monitorean el supervolcán de Yellowstone confían en que actualmente no hay signos de que el magma se esté acumulando en una cantidad lo suficientemente grande como para alimentar tal erupción en un futuro cercano. Pero hay muchos más sitios donde erupciones enormes han creado grandes calderas y donde un evento de VI8 podría ocurrir plausiblemente. E incluso si una erupción no alcanza la magnitud necesaria para calificar en la categoría superior, aún podría ser localmente catastrófica. Uno de esos sitios son los Campos Flegreos, cerca de Nápoles, en Italia. Este gran complejo de calderas se encuentra justo al otro lado del Golfo de Nápoles desde el monte Vesubio, el volcán que enterró la ciudad romana de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Si bien ese evento puede parecer suficientemente grave, calificó como 5 en la escala Bey. Una erupción de los Campos Flegreos podría ser cientos de veces más grande. Se ha sugerido que el efecto climático de una erupción hace unos 39.000 años ayudó a acabar con los neandertales, que desaparecieron de Europa alrededor de este tiempo, aunque, como la hipótesis de la catástrofe de Toba, esta afirmación es disputada. En los últimos años,
La actividad en los campos flegreos parece intensificarse, con aumentos en terremotos y deformación del suelo, causando alarma entre los vulcanólogos. Aunque la probabilidad de una gran erupción todavía se considera muy baja, la situación es lo suficientemente grave como para que las autoridades hayan diseñado un plan de evacuación para más de 1 millón de residentes del área. También hay motivos potenciales de alarma en otras partes de Europa. La isla griega de Santorini tiene hoy forma de media luna vista desde arriba, y con sus islas vecinas es fácil imaginar que Santorini forma parte de una caldera volcánica de muchos kilómetros de ancho. Y efectivamente, eso es exactamente lo que es. La erupción que la causó no fue estrictamente una supererupción, dado su volumen eruptivo de menos de 100 kilómetros cúbicos y su índice de explosividad volcánica de 7. Sin embargo, esta erupción, ocurrida alrededor del 1600 a.C., devastó el Mediterráneo oriental, generando un tsunami de decenas de metros de altura cuando llegó a la cercana isla de Creta. Esta explosión incluso podría haber contribuido a la caída de la civilización minoica que se basaba en Creta, y podrían haber inspirado el mito de la Atlántida. La actividad volcánica ha continuado en Santorini desde entonces, aunque ninguna erupción se ha acercado a la violencia de aquel cataclismo de la Edad de Bronce. Los científicos continúan monitoreando la región en busca de signos de inquietud. Y aunque la pregunta es ¿cuándo el volcán entrará en erupción nuevamente?, no hay indicaciones de que una erupción grande sea inminente. Entonces, ¿qué tan preocupados deberíamos estar por una erupción así durante nuestras vidas? Bueno, algún día Santorini, los campos flegreos, Yellowstone, Taupo o alguno de los otros candidatos a supervolcán entrará en erupción y lo hará a lo grande. Eso es una certeza. Pero se trata de uno de esos riesgos de alto impacto y baja probabilidad, como el impacto de un gran asteroide contra la Tierra. Aunque las probabilidades de que ocurra en un año determinado son bajas, sucederá, y cuando lo haga, las consecuencias serán graves. En el caso de Santorini, las campanas de alarma ya están sonando. La pintoresca isla fue evacuada en febrero de 2025. Según informaron las autoridades el miércoles 5 de febrero de 2025, más de 11.000 personas abandonaron Santorini, alrededor de 7.000 por ferry y 4.000 por aire, después de que cientos de terremotos sacudieran la isla, el más fuerte de los cuales fue un temblor de magnitud 5. Este incidente ha provocado una rápida respuesta científica, y por primera vez, los científicos investigan cuán peligrosa podría ser la próxima gran erupción. Tan recientemente como en abril de 2025, el buque de investigación británico RRS Discovery, liderado por la profesora Isabel Yeo y su equipo de 22 científicos, está en una misión para entender qué tipo de actividad sísmica podría indicar que una erupción volcánica es inminente. En el momento de la grabación de este video, el equipo aún se encuentra a bordo de la embarcación, realizando investigaciones en turnos de 12 horas, como parte de su asignación de un mes. Ocultos entre las idílicas islas griegas, a unos 300 metros por debajo del Discovery, hay ventilaciones hidrotermales burbujeantes. Estas grietas en la tierra convierten el lecho marino en un mundo naranja brillante de rocas sobresalientes y nubes de gas. En las ventilaciones hidrotermales, donde el agua caliente sale de las grietas, un robot desciende al lecho marino desde el costado del barco de investigación para recolectar fluidos, gases y tomar fragmentos de roca, con el fin de intentar mapear el sistema hidrotermal. Identifican cómo se mueven los fluidos a través de las rocas pulsando un campo electromagnético en la Tierra. Esto crea un mapa 3D que muestra cómo el sistema hidrotermal está conectado a la cámara de magma del volcán, de donde provendría una erupción. Esta información creará conjuntos de datos y mapas de georriesgos para la Agencia de Protección Civil de Grecia, miembro del grupo de emergencia gubernamental, que se reunía diariamente durante la crisis sísmica. La idea es que esta investigación ayude a informar a la población local sobre cuán activos están los volcanes y ayudará a delimitar el área que estará prohibida acceder durante una erupción. Lo que plantea la pregunta,
¿cuánto tiempo de advertencia tendríamos probablemente? Si ocurre en la escala de tiempo de nuestra civilización, reconoceremos las señales de advertencia. La preocupación es que la falta de experiencia directa de los científicos en estos eventos podría significar que interpreten mal los datos disponibles. Nuestro conocimiento actual de las explosiones volcánicas se ha recopilado en gran medida al observar erupciones de volcanes alimentados por cuerpos de magma comparativamente pequeños. E incluso entonces, una erupción no puede predecirse con certeza. La erupción de Tonga en 2022, por ejemplo, fue precedida por aproximadamente un mes de erupciones más pequeñas y 15 minutos antes de la grande, por un terremoto. Pero esas erupciones más pequeñas no se tomaron como indicaciones seguras del inminente evento de Bay 5. Y solo después de la erupción los investigadores se dieron cuenta de la importancia del terremoto. Después de todo, los volcanes más grandes ocurren, casi por definición, en las regiones más volcánicamente activas, donde la Tierra muestra signos casi constantes de estar inquieta de una forma u otra. Los procesos que ocurren bajo grandes calderas podrían ser bastante diferentes de los que ocurren dentro de los volcanes más comunes, lo que hace que la predicción sea aún más difícil. Y suponiendo que una supererupción volcánica pudiera pronosticarse con confianza con un mes de anticipación, ¿cómo podríamos argumentar que la erupción de Tonga podría haber sido, con nuestra retrospectiva perfecta? Eso podría ser tiempo suficiente para evacuar a las personas de las áreas de alto impacto. Pero hemos visto que tal evento probablemente tendría consecuencias a mucha mayor escala y a más largo plazo para el clima y la agricultura. Y para mitigar esos efectos, incluso un mes no es tiempo en absoluto. Los científicos continuarán monitoreando los supervolcanes existentes y estudiando las supererupciones que ocurrieron en el pasado. Si vives en un área como los Campos Flegreos, donde el riesgo de experimentar una erupción violenta, si no supervolcánica, está elevado, entonces deberías estar preparado para evacuar. El resto de nosotros solo podemos esperar que las probabilidades de no presenciar uno de estos cataclismos estén a nuestro favor.